Buenas tardes, estamos aquí en la Heroica, en la ciudad de Cartagena, a propósito de una temática que se está trabajando aquí de investigación de sociología jurídica con la doctora Elizabeth Ramírez, quien hizo su doctorado en la Universidad Externado de Colombia con una tesis que ya no va a hablar de ella, una tesis muy sugestiva, muy importante, con unos métodos interesantes de comparación y con un autor que es el que siempre hablamos en estas entrevistas, como es Pierre Bourdieu. Doctora Isabel, cuéntenos un poco sobre su tesis, cuál fue el tema y cuál fue la problemática que planteó en esta investigación. Buenas tardes. El trabajo de grado doctoral se denominó Violencia simbólica contra operadores jurídicos, visto desde las teorías de Pierre Bourdieu. En eso se hizo un análisis comparativo de las teorías que Pierre Bourdieu manejaba sobre el campo, el hábitus, el espacio social, y se llevó a cabo la comparación con dos agentes del Estado, uno de Colombia, el juez del sur de Morales, en el sur de Bolívar, Roberto Carballo, y otro del País Vasco, en España, José María Lidón. Estos jueces fueron asesinados en ambos lugares, en ambos espacios sociales había un conflicto armado. Eran agentes que tenían un hábitus de comportamiento, en este caso el del administrar justicia, y se llevó al campo, se analizó desde el campo jurídico, desde el campo inclusive religioso, porque hay una incidencia entre los grupos armados de estos lugares, ¿verdad? El ELN en Colombia pues tuvo una incidencia de la filosofía de la teología de la religión, y ETA por consiguiente pues también estuvo involucrada en estos procesos filosóficos. Bueno, como pueden ver, es una tesis que tiene una connotación local, pero a su vez genera pues, comparación entre dos hechos importantes que hubo, como fue en España y en Colombia. ¿Por qué Bourdieu aparece aquí como uno de los teóricos importantes de su tesis? Bueno, desde que me gradué como abogada en la Universidad de Cartagena, donde hice también una especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social, allí conocí la teoría sociológica y me encantó la de Pierre Bourdieu, y he venido desarrollando procesos de intervención comunitaria y me di cuenta pues, que Pierre Bourdieu manejaba conceptos que yo veía en campo, ¿verdad? El espacio social, que es el espacio geográfico donde habitan las comunidades, los asentamientos humanos. En esos espacios sociales se desarrollan unos campos, el campo jurídico, el campo del derecho, ¿verdad? Materializado el campo del derecho en la sociedad, lo que nos lleva a la sociología jurídica, el campo de la religión, el campo político, ¿verdad? La administración del Estado en cuanto a la intervención comunitaria al llegar a las comunidades. Entonces me di cuenta que cuando llegué al doctorado de Sociología Jurídica y estuve en la clase del profesor Álvaro Moreno, me di cuenta que Pierre Bourdieu era el filósofo que podía orientar mi tesis cuando yo quise comparar qué había pasado con el juez de Morales, Roberto Carballo, y el juez del País Vasco, José María Lidón, cómo fue el campo político, o sea, qué era lo que ETA discutía con España y el ELN en el sur de Bolívar, cómo se desempeñaron estos agentes, qué fue lo que ocurrió, qué les pasó, cómo reaccionaron ellos ante esa violencia simbólica que ETA influyó sobre el juez José María Lidón y el ELN sobre el juez Roberto Carvalho. Bueno, antes de continuar, ¿cuál fue la conclusión principal de esa tesis? Bueno, precisamente el hecho de la comparación la hizo para mí excitante, maravillosa. Yo fui buscando los conceptos específicos de Pierre Bourdieu, espacio social, y entonces empecé a organizar, a determinar cómo era el espacio social del País Vasco, exactamente de Bilbao, donde José María Lidón se desempeñaba como juez, y del sur de Bolívar, donde Morales, el municipio de Morales, donde Roberto Carballo era juez, esos espacios sociales como eran, y una comparación magnífica, porque mientras en el sur de Bolívar se mostraba la pobreza, y no una pobreza porque la comunidad sea pobre,
porque es rica en agua, en oro, en petróleo, en bosques, sino por ese alejamiento del Estado hacia las comunidades del sur de Bolívar o de muchas regiones de Colombia, y ver esa riqueza maravillosa con la que el País Vasco tiene ese estado de bienestar en sus ciudadanos. Bilbao, estuve en Bilbao, soy becaria de Colciencia para hacer una pasantía, estuve en Bilbao, estuve en San Sebastián, en Oñati, en Vitoria-Gasteiz, que es la capital del País Vasco, y vi cómo estas comunidades manejan un estado de bienestar que es tan diferente al estado de bienestar del sur de Bolívar. Y mirar el campo, ¿verdad? La teoría del campo que Pierre Bourdieu maneja, en este caso, pues el campo político, ¿verdad? ¿Por qué ETA quería la separación de España? ¿Por qué el ELN quería tomarse el poder político en las comunidades del sur de Bolívar y en Colombia? ¿Por qué son guerrillas? ¿Cómo el campo religioso los determinó en su comportamiento? Porque en ese momento de 1960 a 1970 se desarrolla en América Latina y en Europa el concepto de la teoría de la filosofía, de la teología de la liberación, y muchos curas dejaron la sotana y entraron a estos grupos guerrilleros, ¿verdad? En el ELN Manuel Pérez, José Domingo Laínez y muchos otros sacerdotes que dejaron la sotana y entraron al movimiento guerrillero, inclusive tomaron las armas y participaron en varias tomas guerrilleras. ETA también ha tenido una influencia, porque ETA, inclusive cuando yo hice la pasantía en Bilbao, aprendí que ETA había nacido en el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu. Entonces, ver cómo las teorías de Pierre Bourdieu, que uno las mira en un libro, verlas materializadas, encontrarlas en la comunidad, para mí fue importante, y eso hizo que la determinara como mi tesis doctoral. Entonces, para mí fue un aprendizaje maravilloso, porque como doctora en sociología jurídica aprendí que el derecho, si bien es un conjunto normativo que hay que obedecer y respetar por parte de los ciudadanos de un Estado, pues la parte social, el Estado no se debe olvidar de esa parte social que somos los ciudadanos de un Estado, y que estos sociólogos como Pierre Bourdieu pues se han dedicado a estudiarla, a explicarnos cómo cada cosa, estos modos de vida que encontramos en las comunidades. Bien, y una última pregunta sobre no ha quedado aquí solamente la teoría y la investigación en el conocimiento de la doctora Isabel, sino que tiene unos semilleros y ha continuado. Cuéntenos muy rápidamente cómo continúa ese proceso, se podría decir, de reproducción de esta teoría y, por supuesto, de una investigación sociojurídica como la que ha hecho. Bueno, la incidencia, como te comento, desde el hecho de ser abogada y entrar a estudiar la especialización de teoría, métodos y técnicas de investigación social, empezó a determinar la relación del derecho con la sociología. Y cuando tuve la oportunidad de ingresar al doctorado de sociología jurídica, vi esta materialización teórica con la parte de investigación que se manejan en las universidades. Yo soy docente de la Universidad Libre C de Cartagena y de la Fundación Tecnológica Antonio Arévalo Tecnar. En ambas me desempeño enseñando investigación en el programa de Derecho, específicamente la asignatura de Sociología Jurídica, investigación sociojurídica, y entonces hago que mis estudiantes capten este interés, no solo por el mundo del derecho y de la norma, sino que aprendan a hacer intervenciones sociales, que en Colombia con el conflicto se van a necesitar. Las instituciones estatales, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones están demandando de abogados que sepan del conocimiento de la intervención social y de la intervención de comunidades, porque ya no solo necesitamos gobernar a las comunidades, necesitamos conocerlas, intervenirlas para poder solucionar las problemáticas que éstas presentan. Bueno, muchas gracias, doctora Isabel, y pues esperamos que crezca todo este interés en la comunidad de todo el Caribe en el trabajo de la doctora Isabel. Muchas gracias, y esperamos en una próxima oportunidad tener otra persona que hace investigación a partir de Bourdieu en Colombia y en América Latina. Muchísimas gracias, Álvaro Moreno, por haberme invitado a tu canal de YouTube.
Es importante que sigamos orientando este trabajo en Colombia y en muchas regiones del mundo, porque es muy bonito, yo que lo hago a diario, enseñar, conocer, aprender de estas relaciones del derecho y la sociedad, y bueno, que no sea esta la última oportunidad para conversar sobre esto.